Está bien, la oye. Eso me parece bien. Bueno, mientras toman las fotos, muchas gracias, presidente, por estar acá. Es un gran honor. Este tercer panel que concluye el Congreso del Futuro se llama Para salir del siglo XX y que entremos al siglo XXI. Como los otros dos anteriores bloques, también se trata de una conversación, algo poco visto muchas veces en que un presidente acepta romper un poco el protocolo y conversar ante tan buen público. Así que Juan Manuel Astorga, periodista de radio y de televisión, va a conducir este panel. Así que los dejo con ellos. Muchas gracias. Le voy a ir dando la palabra a cada uno primero para que haga su, si quieren, acercamiento a cómo ven esta posibilidad de Congreso y, por supuesto, que comienzo con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Presidente. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, yo quiero en primer lugar reconocer, destacar, agradecer a todos aquellos que han permitido que tengamos hoy día la posibilidad de celebrar este tercer encuentro con la ciencia, con la vida, con el futuro, porque en la vida nada es fácil. Y yo he conocido las muchas dificultades, pero la fuerza y la perseverancia permite que hoy día tengamos este tercer encuentro. La primera etapa fue internacional y es un privilegio para Chile poder convocar en nuestro territorio a premios Nobel, a grandes cientistas. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos en La Moneda. Pero ahora tenemos una etapa que es tanto o más importante que la anterior, que es también la oportunidad que los científicos chilenos tengan en este encuentro la oportunidad de mostrar lo que estaban haciendo. Yo recién quedé muy impresionado con unos minutos en que me contaron obra de la ciencia chilena que honestamente yo desconocía. Pero yo quería hacer una brevísima reflexión. En primer lugar, ¿qué duda cabe que igual como en alguna época la fuerza física o la tierra o el capital fue el elemento que hacía la diferencia entre el éxito y el fracaso? Que hoy día, en los tiempos modernos, lo que está haciendo y va a seguir haciendo la diferencia ya no es los factores tradicionales, sino que es precisamente lo que tiene que ver con este encuentro. Porque la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la información, el incorporarnos en plenitud a esta sociedad nueva que ya está golpeando nuestras puertas hace mucho tiempo, la sociedad del conocimiento y la información, va a ser decisivo para si Chile en lo que viene por delante va a seguir siendo un país de la periferia, subdesarrollado, o se va a incorporar a la vanguardia, al liderazgo. Y desde ese punto de vista, hoy más que nunca tenemos un desafío y yo acepto y reconozco que el Estado en esto tiene un rol que jugar, que no lo ha jugado en toda su magnitud, profundidad y plenitud, que es darse cuenta y promover que la ciencia y la tecnología en nuestro país tengan las oportunidades que son absolutamente necesarias para el desarrollo del país. Porque hay dos tipos de ciencia. Hay una ciencia que uno sabe dónde parte y a dónde quiere llegar y cuál es el producto final. Y esa ciencia uno puede dejarla más en manos de la sociedad civil y del sector privado porque hay motivaciones e intereses que permiten que esa ciencia se desarrolle. Pero hay otra ciencia que uno sabe dónde parte, pero no sabe dónde va a llegar. Y esa otra ciencia necesita sin duda no solamente el talento, la vocación y el compromiso de los científicos, sino que necesita un apoyo del Estado porque no tiene un resultado conocido. Y muchos de esos proyectos a lo mejor no van a llegar a ninguna parte. Pero basta con que algunos lleguen para que el cambio que eso produce en la calidad de vida de las personas sea tan monumental que vale la pena invertir en ellos con todos los riesgos que ellos significan. Si uno ve cómo ha ido progresando la ciencia, los grandes descubrimientos científicos han sido fruto de alguien que tiene curiosidad, alerta, inquietud, que tiene más preguntas que respuestas y que de repente, muchas veces, incluso sin que sea el objetivo central de su investigación, descubre algo que cambia la vida y para mejor y muchas veces para siempre de las personas. Y por tanto necesitamos cultivar ambos tipos de ciencia y después veremos cómo esa ciencia
se transforma en tecnología y cómo esa tecnología se transforma en soluciones a las personas. Y por tanto, lo que yo quiero decir con esto es que la ciencia tiene un valor en sí mismo, pero además, ¿cierto? Además de tener un valor en sí mismo, invertir en ciencia, sabemos que con la experiencia y la historia, yo acabo, les contaba los premios Nobel de un libro que me tocó leer hace algunas semanas atrás, que trata de hacer una especie de evaluación de rentabilidad social de la ciencia a lo largo de la historia. Y en parte, ¿cierto?, con cómo le cambió la vida a los seres humanos cuando descubrieron el fuego, los metales, la rueda, la vela, el motor a explosión, en fin. Y va diciendo que muchos de esos descubrimientos que era la ciencia de entonces, hoy día nos parece casi mecánica, porque la ciencia nueva es una cosa mucho más sofisticada, tiene una rentabilidad social de tal magnitud que el Estado tiene que comprometerse, y por eso nuestro compromiso es avanzar para que al año 2016 hayamos duplicado la inversión pública y privada en ciencia con respecto a la que teníamos el año 2009, y si seguimos avanzando al ritmo que vamos, lo vamos a lograr, lo cual significa que vamos a estar a la vanguardia de América Latina, pero a la retaguardia de los verdaderos líderes y pioneros del mundo. O sea, esto no es una meta, es una etapa intermedia. Y finalmente, yo también quiero agregar que la ciencia, en cierta forma, es como un bisturí. Un bisturí se puede utilizar para degollar o para operar. Y por eso la ciencia necesita este clima de libertad, de alerta, de curiosidad, de búsqueda y de investigación. Por algo Newton decía, es cierto, que para poder avanzar en la ciencia había que subirse sobre los hombros de gigantes. Pero yo también creo que requiere un cierto marco ético, porque la ciencia es algo que puede ser de grandes contrastes. Basta ver el siglo pasado. El siglo pasado los seres humanos fuimos capaces de llegar a el fondo de la Tierra, fuimos capaces de llegar a la Luna, fuimos capaces, ¿cierto?, de descubrir el secreto del átomo, nos propusimos investigar el misterio del ADN humano, nos propusimos tratar de investigar, ¿cierto?, el origen del universo, y descubrimos, ¿cierto?, la computación, Internet, la biotecnología, la biología molecular, muchas cosas. Pero también esa misma ciencia contribuyó a hacer de nuestro mundo, de nuestro continente, un mundo en que era capaz de autodestruirse miles de veces por el uso de la ciencia en temas, ¿cierto?, de armamentismo, armas de destrucción masiva, capacidad de depredar como nunca antes habíamos tenido los seres humanos de depredar nuestro continente. Y por tanto también es muy importante tener una conciencia que la ciencia está al servicio del hombre y tiene una causa o tiene una misión y que requiere un cierto marco ético, y por tanto hay que compatibilizar esa libertad sin la cual no hay ciencia con tratar también de que la ciencia no se transforme, ¿cierto?, en un elemento que al final termina atentando contra, ¿cierto?, los intereses permanentes del ser humano. Por eso yo quería decir que para nosotros, ¿cierto?, gobierno, lo que ustedes están haciendo es muy importante, que hemos tratado dentro de todas las limitaciones de promover, y de hecho vamos a cumplir 3/4 partes de la meta de duplicar nuestra inversión en ciencia y tecnología en 4 años. Y también no quiero aburrirlos ahora con lo que ha sido el programa en esta materia, que siempre es menos de lo que se requiere, sí, pero es mucho más de lo que habíamos logrado antes, y al menos el compromiso, la conciencia de la importancia de la ciencia y de la ciencia chilena, porque uno muchas veces piensa, y esto es un tremendo error, que en materia de ciencia esperemos que los demás hagan el trabajo por nosotros. Eso no es así, porque para empezar hay que entender lo que están haciendo los demás para ver cómo eso otro nos puede ser útil, pero además, ¿por qué renunciar a que tengamos ciencia de verdad, no solamente adecuación e implementación, sino que ciencia chilena? Porque para que haya ciencia tiene que haber una especie de masa crítica, un momentum, una fuerza. Un científico solo produce uno y otro científico solo produce uno, pero si los juntamos a los dos se multiplican. Por eso nosotros estamos haciendo ahora el tremendo esfuerzo en las becas, ¿cierto?, Milenio, y las becas científicas, tratar de converger y atraer y convocar para que los científicos chilenos salgan fuera de Chile a ver qué hay más allá del horizonte, pero que también dentro de Chile se propongan hacer una contribución a la ciencia en Chile, y ojalá, y por qué no, que desde Chile también podamos hacer una contribución a la ciencia mundial. Por todo eso creo que este tipo de congreso, que es el tercero, yo he tenido la oportunidad de participar en el primero que lo inauguró. El primero,
El segundo no participé. ¿Responsabilidad suya, senador, o mía? ¿Ah? Se lo perdió al presidente. Vamos a investigar, ¿cierto?, cuál fue la causa. Pero aquí veo rectores, senadores, premios nacionales, ¿cierto?, y muchos científicos, lo cual a mí, créanme, me llena de orgullo y me llena de alegría. Así que felicitaciones a los que organizaron, a los que participaron, a los panelistas que sé que han tenido interesantes mesas redondas y yo estuve viendo a algunos de ustedes, ¿cierto?, desde la televisión, en una sala contigua. Gracias por lo que están haciendo y les quiero pedir que cuando termine este seminario, ustedes hagan un propósito. ¿Qué más qué más puede hacer el Estado por promover a la ciencia? ¿Qué cosas tiene que hacer, corregir para hacerlas bien y no mal? Y los quiero recibir en La Moneda para que me entreguen oficialmente las conclusiones de este tercer encuentro de la ciencia en nuestro país. Muchas gracias. Senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro de la Cámara Alta, su turno. Bueno, muchas gracias. Yo quiero recordarle al presidente que lo hemos invitado a todos los congresos y qué bueno que está acá, porque yo pienso que también que un presidente venga y se exponga al diálogo horizontal, sin preguntas preparadas, y tome ese riesgo, yo personalmente se lo valoro. Porque creo que así tenemos que construir de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Si construyéramos más de abajo para arriba, creo que estaríamos avanzando más. Y esto, para mí, trasciende, yo decía el otro día, las izquierdas y las derechas. Le quisimos poner este título a este encuentro para cerrar, porque para mí, por lo menos, es muy significativo, que es salir del siglo XX y entrar al siglo XXI, y tiene toda una épica, una poesía, porque primero tiene que ver con la concepción de la ciencia. La ciencia es mucho más que lo que normalmente uno ve. La ciencia es el saber popular. La ciencia es la capacidad de inventar el mundo. La ciencia es el arte, es la pintura, fue la pintura rupestre. Y la humanidad ha cambiado y ha evolucionado por esa ciencia, por la filosofía, pero también por la poesía, por la música y también por la ciencia dura. Si no hubiera existido ciencia, y es lo que nos separa a veces de algunos de nuestros hermanos mamíferos, porque también tienen ciencia, hay monos que también rompen las nueces, pero la ciencia menos elaborada. Yo digo, cuando nosotros nos pusimos de pie fue un acto de ciencia, porque liberó las manos. Cuando descubrimos el fuego, porque cayó un rayo y lo manejamos, eso permitió el desarrollo del cerebro, fue el salto adelante a partir de eso. No se entiende esta humanidad sin la ciencia, y el sentido de pertenencia, y de felicidad, y de tener una visión más compleja, es parte de otra ciencia, que son las ciencias blandas, que hablaba Carlos con tanta fuerza, que nosotros nunca hemos querido separarla de la ciencia dura. Aquí hay una cosmovisión, una red dentro de redes donde son inseparables lo que es la filosofía, la música y lo que puede ser la matemática, la física, porque está todo ligado. Quien no entienda eso, finalmente no entiende el mundo en que vive. ¿Qué quiere decir salir del siglo XXI para Chile? Yo lo quiero poner en contexto, tener un proyecto país. ¿Y qué significa tener un proyecto país? Es tratar de comprender el mundo que viene y decir en este mundo que viene maravilloso y ponerle un contexto, venimos del universo, porque cuando uno viene de visiones más restringidas, muy religiosas, la expansión de la capacidad intelectual está definido por la visión antropocéntrica. Si somos el centro del universo, nuestra capacidad de expansión intelectual es mucho más limitada que si pensamos que venimos del Big Bang, que a lo mejor la vida biológica proviene ni siquiera de Marte, de más profundo del universo, y que a lo mejor hay multiverso, que este es un universo dentro. Eso amplía la capacidad de sentido de vida, de visión espiritual y de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo importante cuando uno dice tengo proyecto país? ¿De qué manera tenemos especialización inteligente para ese proyecto país? ¿Cuál es la vocación de uso de los territorios? Por eso es tan importante las regiones, porque el proyecto país no se hace de Santiago, tiene que ver con, justamente son las riquezas, son esos ecosistemas maravillosos que tenemos, los que permiten tener proyecto país, y lo otro, que tenemos que entender que el mundo cambió, y por eso salir del siglo XX es tan importante, porque la institucionalidad, el pensamiento, la manera de pensar, de mirar del siglo XX está obsoleta. Es lineal, es tubular, la universidad tiene que ser multiversidad. La economía, nosotros decíamos ayer,
el amor por el crecimiento reemplazó el amor por la naturaleza y la economía se plantea como ilimitada cuando los ecosistemas que nos rodean son seres vivos que son parte de nuestra hermandad, de los cuales dependemos, y la economía nos sigue, la biología nos sigue los ecosistemas y estamos arrasando con la vida, pero además entender que los cambios son tan rápidos, que la ciencia hoy día está progresando tan rápido, que la política se está transformando en irrelevante porque no entiende el mundo que viene, porque sus instrumentos de análisis, de pensamiento lineal, no entienden el mundo complejo y sistémico, pero además porque los cambios están siendo tan rápidos, tan veloces, y por eso decíamos, estamos en la frontera de la vida artificial. Acaba de salir un paper en una revista internacional que nos alerta del descubrimiento de Clay Venter de fabricar la vida y sintetizar la vida artificial. ¿Qué es lo que plantea? Que hay muchos hackers que van a empezar a crear vida artificial, a hacer síntesis artificial de genoma humano, introducirlo en bacterias, y eso puede ser un cambio y la ruina de la humanidad. O estos científicos que recombinaron un H5N1, que es este virus de transmisión aviar que mata al 65% de los que toca, pero que inició en transmisión humana. Se generó un tremendo debate, pero ¿dónde está la política en esos debates? ¿Dónde está la política en el debate más importante, que es la democratización del patrimonio genético? Pues si la vida del futuro, el que maneja la vida, el que maneja los genes, es dueño de la vida, es una visión propietaria. ¿Cómo se democratiza esa visión propietaria? ¿Cómo se gobierna el futuro? ¿Cómo se gobierna la ciencia? ¿Quién financia la ciencia? Lo que decía el presidente, ¿a quién sirve la ciencia? ¿Y cuál es el proyecto país? Vino el presidente Eduardo Vitrán en la mañana a hablar de energía solar. Ayer tuvo un panel maravilloso. Y yo decía el otro día, Carlos Rubia, el premio Nobel de Física, el que dirige el centro más avanzado de ciencia, dice: Chile le va a entregar energía solar a toda Latinoamérica. Ese es el futuro de Chile. ¿Y qué estamos investigando en hidrógeno? O decíamos, la alimentación del futuro son estas proteínas que acabamos de ver, pero también la alimentación del futuro del omega 3 y la EPA, que son los alimentos más importantes para el cáncer, los infartos. Chile es el país más rico. ¿Y qué estamos haciendo en eso? ¿Qué estamos haciendo en el litio para exportar baterías? ¿Qué estamos haciendo para que Servet Martínez tenga más fuerza en el Centro de Modelamiento Matemático? Si la ventana al universo va a ser Chile, va a estar la mayor cantidad de telescopios, bueno, la matemática para la transmisión de datos, porque esos telescopios no vienen los observadores a mirar acá. Nosotros les prestamos servicio y hay transmisión de datos. Chile tiene una inmensa riqueza, somos la segunda riqueza mundial de agua dulce y el agua es el recurso más escaso del planeta. Vamos a tener problemas geopolíticos, vamos a tener que defender el agua, pero vamos a tener que también entregar agua solidariamente a otros países. Si tenemos tantas fortalezas, pero al mismo tiempo el pensamiento lineal es tan ciego, y por eso que esta instancia es tan importante, porque yo estoy convencido que la posibilidad de tener política y tener visión de país no es el tiempo de la élite, eso fue el siglo XX, el pensamiento de arriba para abajo, el tiempo del siglo XX, el siglo XXI, el tiempo de abajo para arriba, y se requiere de la participación de los ciudadanos, de los expertos, de la colaboración de saberes, de la colaboración de experiencia, de la colaboración de historias de vida para romper esa ceguera. ¿Por qué? Y yo quiero repetir lo que me decía Jaime Campos, que yo también lo dije en la introducción, y a mí me golpeó mucho. Somos el país más sísmico del planeta. No tenemos política sísmica, tenemos los principales expertos, no los aprovechamos. Pero decía, presidente, que en el lugar donde habían habido menos muertos por el tsunami era Tirúa, y donde el tsunami fue más fuerte. Donde hoy día murió una persona. Hoy día murió una persona. Pero ¿por qué no murieron? ¿Saben por qué? Porque la civilización del siglo XX nos alejó de la naturaleza, porque el petróleo no requería la naturaleza. Hoy día viene un mundo colaborativo, porque vienen las energías renovables, y las energías renovables van a cambiar la historia de la humanidad, porque vamos a depender todos de otros. Si usted no fabrica energía solar, el de al lado no fabrica, no va a haber energía solar. Y eso va a cambiar los paradigmas y va a cambiar el sentido del bien común. Vamos a estar obligados a reemplazar esta sociedad individualista por una sociedad comunitaria. Y va a cambiar el concepto de capital financiero, va a ser importante el capital social. ¿Qué hace Chile entonces para insertarse en esta dicotomía entre Wikipedia y la Enciclopedia Británica, entre Google y Facebook y Linux y el capital financiero, que ya es secundario respecto? ¿Cómo Chile fortalece eso? ¿Y por qué no murieron esos mapuches? Porque estos mapuches siempre han estado conectados a la naturaleza. Siempre son parte de la naturaleza. Una vez uno de ellos me dijo: yo no defiendo la naturaleza, soy parte de la naturaleza que se defiende a sí mismo. ¿Cuándo vamos a volver a tener esa concepción profunda de hermandad, de maravillarnos, de sorprendernos, de hacernos felices justamente y enamorarnos nuevamente de la naturaleza y no de los malls, no de los computadores,
no del crecimiento. Entonces, para mí eso es salir del siglo XXI, del siglo XX, entrar al siglo XXI y desarrollar una política que requiere tener institucionalidad. No hay institucionalidad, presidente, no es culpa suya, es de los gobiernos anteriores, pero no hemos logrado forjar políticas para la ciencia. Es de todos, porque la izquierda y la derecha en esta materia son ciegas. No hay proyecto país, no lo ha habido. ¿Cómo se hace proyecto país si la ciencia, esta concepción democrática de la ciencia, de entender el mundo que viene, de cambiar la manera de pensar, de volver a pertenecer al universo, a la vida, cómo se construye una política donde el problema mayor es cómo educamos a los niños, decíamos. Si los niños los seguimos haciendo educación expositiva, para que memoricen, y memoricen el siglo XX. Y Google es mucho más eficiente que toda la educación que reciben. Si no, nos enseñamos a hacer preguntas para descubrir y encontrarse justamente con las soluciones, para hacer ciencia desde niños, descubriendo cómo viene y conociendo el mundo que viene y democratizarlo. Entonces, desde ahí para adelante, tenemos un inmenso desafío y yo le agradezco al presidente porque creo que a partir de esta conversación y tomarse en serio esto, podemos ser parte del universo, ser parte del mundo y que Chile se pueda insertar en ese mundo que viene y salir del siglo XX. El senador Francisco Chaguán, integrante también de este grupo especializado, tiene sus minutos. Bueno, yo también quiero agradecer en forma muy especial al presidente de la República, Sebastián Piñera, porque la presencia en el día de hoy en este Congreso del Futuro efectivamente es un signo y también es un piso para las administraciones que vienen por delante. Yo creo que, en definitiva, hay que invertir en el espacio institucional que genere las visiones de perspectiva para soñar el Chile en los próximos 20, 30 años. La política no ha estado a la altura, ha estado absolutamente mediatizada en lo contingente y lo que más preocupa a los sectores políticos es la próxima encuesta o más bien la próxima elección. Pero no ha habido capacidad de soñar el Chile en los próximos 20, 30 años. Y por eso nos propusimos, junto con Guido Girardi, con Carlos Cantero y otros parlamentarios, generar el espacio institucional en el Senado de la República, en la Comisión Desafíos del Futuro, que busque efectivamente generar ese espacio de soñar el Chile de los próximos años con una visión multidimensional, con una visión holística, con una visión colaborativa, que permita efectivamente generar el espacio para los grandes acuerdos nacionales en materia de matriz energética, en materia de distribución del ingreso, en materia de visión de la ciencia y la tecnología, en materia de la calidad de la educación, las reformas laborales, los desafíos de crecimiento demográfico y otros que son necesarios. Esta es la única comisión del Congreso Nacional que funciona con presencia de los premios nacionales, con presencia de los rectores de universidad y que busca efectivamente dignificar la política, darle valor agregado y pensar y soñar en forma colaborativa el futuro del país. Por eso, presidente, es tan importante el otro esfuerzo que hemos realizado este grupo parlamentario y que busca establecer el Consejo del Futuro. El Consejo del Futuro es un proyecto de ley que hemos presentado, que está en el Parlamento y que busca pasar de este espacio institucional creado en el Senado a un espacio institucional de la República de Chile. Y que busque, con presencia permanente de la Academia de Ciencias, con presencia permanente de la Cámara de Diputados, de representantes del Senado, pero también representantes de los rectores, de la sociedad científica, comenzar a soñar y diseñar el Chile del mañana. Presidente, nosotros estamos convencidos que Chile es un espacio abierto para la investigación científica y tecnológica. Y es por eso que nosotros hemos señalado que la institucionalidad del país hoy día está absolutamente en pañales. Y es por eso que nosotros hemos pedido la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creemos que hay que invertir en el capital social, hay que invertir en el futuro, hay que invertir en los científicos, aquellos que hoy día se aventuran a hacer ciencia y tecnología en nuestro país, a veces de forma muy precaria, con pocos recursos,
pero que en definitiva hoy día hacen un esfuerzo importante porque Chile también aporte a la humanidad. Y se lo digo, presidente, porque yo estoy convencido, y así lo hemos visto en este tercer Congreso del Futuro, que ha centrado las miradas y ha vuelto las miradas hacia Chile. El primer Congreso y el segundo fue una mirada respecto del avance de la ciencia y compartirla. Y usted ve, presidente, acá hay auditorios llenos de personas interesadas justamente en involucrarse en estos temas, en generar esfuerzos de prospectiva. Y yo quiero señalarle que acá tenemos un tremendo esfuerzo. Mire, la fosa de Atacama. Si somos capaces de investigar la fosa de Atacama, vamos a ser capaces de aportar a la humanidad en términos posiblemente del origen del universo. Nuestro océano es el océano menos explorado del mundo, donde no tenemos ni siquiera capacidad de generar censo respecto de los recursos que hoy día dispone nuestro océano. Y si no tenemos posibilidades justamente de saber cuáles las capacidades que dispone nuestro océano, difícilmente vamos a poder generar políticas de sustentabilidad. Nuestros cielos, tenemos acá a un gran premio nacional, hay varios premios nacionales que han hecho un esfuerzo muy importante, entre ellos María Muy, que contribuyó justamente a la posibilidad de generar un premio Nobel en términos de poder establecer la dinámica de movimiento del universo. Entonces, tenemos todas y cada una de las posibilidades, cielos abiertos, que nos permiten efectivamente investigar el universo. ALMA es un esfuerzo muy importante en aquello. La investigación geológica de la Tierra, por supuesto, somos un país sísmico, tenemos grandes especialistas, pero también no cuentan con todas y cada una de las herramientas para aquello. Yo quiero señalar, presidente, que lo que usted ha hecho hoy día de hoy es un signo muy importante en términos de decir, esta materia es una materia en que se requieren políticas públicas, políticas de Estado, y espero que, como usted va, no me cabe la menor duda, gobernar hasta el último día del mandato, pueda también ayudarnos en poder impulsar este Consejo del Futuro, esta necesaria nueva institucionalidad en materia de ciencia y tecnología. No sé si un ministerio, usted ha propuesto, la Comisión Asesora Presidencial propuso una subsecretaría de Ciencia y Tecnología y Educación Superior. Ojalá que esos proyectos puedan ser enviados al Parlamento antes del término de su mandato y signifiquen un piso para las nuevas administraciones, para los efectos de poder entender que Chile lo construimos entre todos y que la necesidad de prospectar Chile, soñar Chile del 2030, 2040, 2050 en un mundo globalizado es tarea de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Juan Asenjo, presidente de la Academia de Ciencias. ¿Qué dijo? Ministerio. Presidente queda con la palabra ahí pendiente, así que ya se la vamos a cobrar después para saber qué pasa con el ministerio o la subsecretaría. Juan Asenjo, presidente de la Academia de Ciencias. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, la verdad es que es muy emocionante estar allí y muy conmovedor. Me tocó estar en la inauguración del primer congreso, que la inauguró el presidente de la República, y el haber participado en este Consejo de Futuro, liderado por los senadores que se han nombrado, es algo verdaderamente único, que no haya pasado nunca en la historia de Chile, y que hay algunos países incluso que han copiado esta iniciativa, o sea, algo de originalidad tiene. Nosotros nos inspiramos, ¿no es cierto?, en algunos países nórdicos, etcétera, o por lo menos los senadores se inspiraron porque nosotros los científicos fuimos invitados. En general, para hacer ciencia en Chile uno tiene que ser bastante eficiente, porque quizás tiene menos equipamiento, pero la ciencia se hace con el cerebro, no con los equipos. ¿Okay? Los papers los escriben los científicos, son contribuciones intelectuales, pero le hemos dedicado el tiempo, hemos dejado nuestros institutos, nuestros centros para venir y participar en este congreso, en este consejo, porque vemos que esto que se dice que hace falta en Chile, diálogo, aquí se produce. Y los senadores que lo lideran están realmente interesados en que esto suceda. Y por eso los científicos, ya vemos muchos científicos acá que participamos activamente en esto, creemos que es una iniciativa sin paralelo. Cuando fue el primer Congreso de Futuro, fuimos invitados a almorzar a La Moneda,
fue un almuerzo con un intercambio de ideas muy bueno, muy profundo. Había varios premios Nobel, estaba Joan Celí, había otros científicos internacionales de mucho peso. Y también, entonces, me impresiona mucho el hecho que este consejo haya continuado. No fue solamente un congreso, después hubo otro congreso, donde me tocó conocer a Brian Schmidt, del que ahora me he hecho muy amigo, un científico australiano, pero originalmente americano, que se fue a Australia. Y el ver esta sala llena un día sábado en la mañana también me impresiona, porque el objetivo de este Congreso de Futuro es que la ciudadanía participe en esta instancia. Y todos los años esta sala ha estado prácticamente llena, o sea, muestra que hay un interés de la ciudadanía, o por lo menos que estamos acercándonos a la ciudadanía con este tema, cosa que no hacen por lo general los medios de comunicación, ya sea los diarios o los canales de televisión. La ciencia, como diría mi hijo, la pescan poco. Me quiero referir a un par de puntos, porque el senador Girardi dijo claramente que éramos parte de la naturaleza. Y quizás uno de los primeros en darse cuenta de esto fue este señor Darwin. Me imagino que la mayoría aquí ha escuchado hablar de Darwin, pero lo que no se sabe muchas veces es que Darwin pasó casi 2 años en Chile, de los 5 años de su viaje alrededor del mundo. De que quizás el hecho más importante es que Darwin venía en este barco que era más pequeño que el largo de esta sala, con un chileno, aunque todavía esa parte no era chilena, un fueguino que se llamó Jemmy Button, que era un fueguino que el almirante Fitzroy había llegado a Inglaterra, había aprendido inglés, tenía costumbres inglesas, y Darwin conversaba mucho con él porque él entendía la naturaleza, era parte de la naturaleza. Y cuando llegan ya a tierra, vuelven a Tierra del Fuego, el barco, Jemmy Button se saca sus ropajes ingleses y vuelve con los suyos, que Darwin decía que eran unos salvajes degradados, estos fueguinos que convivían con los animales, cantaban como los animales. Entonces, para Darwin, hay muchos darwinistas que piensan que ese fue el hecho más importante en darse cuenta él de la conexión que había entre las distintas especies. Después Darwin cruzó a Mendoza, vio fósiles marinos a 2.000 metros de altura, lo que obviamente era importante. Participó en el último terremoto que hubo, similar al de Concepción. El anterior fue, Darwin llegó justo después y vio cómo la Tierra se había movido, todas esas cosas. Ahora se ha hablado que Chile exporta recursos naturales, minerales. Ni siquiera Codelco, que es la empresa estatal, es la única que refina el cobre en Chile. Las empresas privadas se llevan el mineral, lo refinan en Japón y lo refinan en China. ¿Okay? Entonces, la inteligencia agregada a lo que nosotros estamos exportando es casi nula. Hay 2 teorías. Una que dice que lo mejor que puede pasarle a Chile es que el precio del cobre se vaya al suelo, como le pasó a Finlandia, y ahí nos vamos a poner a pensar para exportar inteligencia. Pero también hay otros que dicen que, como en Inglaterra, ¿no es cierto?, la revolución industrial se desarrolló y no había ninguna crisis cuando se desarrolló. Entonces, eso yo creo que es un punto muy central. Yo creo que Chile tiene que empezar a exportar inteligencia. Existen programas muy interesantes que se han desarrollado en el país en términos de innovación, en el Ministerio de Economía, etcétera. Pero, como se ha dicho, ¿no es cierto?, la cultura es más amplia que solo innovación tecnológica. Lo que sí que hace falta es la cantidad. Los científicos chilenos hoy día, como se ha visto en este congreso, son del primer nivel a nivel mundial. Pueden ir a Harvard, a MIT, a la Universidad de París o a Cambridge, dan un seminario y están al mismo nivel que los científicos equivalentes en el resto del mundo. Y hay muchos en regiones haciendo trabajo brillante. Y esa es una de las gracias que ha tenido este congreso. Pero el volumen no está. Aquí tengo un papel que acaba de salir, me lo mandó mi hijo por internet. China está invirtiendo el 1,98% del PIB en investigación, desarrollo e innovación. Acá, más que Europa. Europa invierte el 1,96%. ¿Ya? O sea, ellos se han dado cuenta de la importancia que tiene. ¿Okay? Nosotros, que tenemos la mejor ciencia de Latinoamérica en términos de calidad, porque hay 4 países en Latinoamérica que hacen ciencia en forma importante, que es Argentina, Brasil, Chile y México. Brasil está teniendo un repunte muy importante porque está invirtiendo el 1,2% del PIB. Argentina ya van al 0,9%. Nosotros, ha habido nuevos programas, pero falta magnitud. Y por eso,
que la Academia Chilena de Ciencias el año pasado, a mitad de año, sacó un documento que muestra cómo en 4 a 5 años se puede aumentar al 1% del PIB, haciéndolo de manera inteligente, y qué programas hay que hacer, así que se lo voy a entregar al final al presidente, ¿no es cierto?, así como preámbulo de lo que van a ser las conclusiones de este Congreso, para que tenga alguna idea de cómo se puede hacer. El presidente se queda con harta pega. El aplauso para Juan. Muchas gracias. Se va a ir con hartas cosas para leer a la casa, presidente. La primera pregunta que yo he planteado aquí es la idea del Ministerio y la Subsecretaría. ¿Cuán viable lo ve usted? Y le pregunto también, porque usted dijo hace un rato en su exposición que, y lo cito textual, el rol del Estado a lo mejor no se ha jugado a plenitud. ¿Qué cree que puede hacer más el Estado? ¿Cuándo y cuánto tiempo le podría tardar o tomar para poder avanzar a los ritmos que aquí han planteado los otros expositores también? Bueno, espero con mucha interés y ansiedad una entrega formal, completa, de lo que ha sido las conclusiones de este encuentro y las recomendaciones y los pasos a seguir. Respecto al tema del Ministerio de la Ciencia, yo les quiero contar cuál es el plan que nosotros tenemos. Rector, para usted esto puede ser una sorpresa, pero nosotros creemos, después de haber consultado a mucha gente, de que hay que fusionar en una sola institucionalidad para que dialoguen y conversen la educación superior con la ciencia y la tecnología. Por tanto, el plan nuestro es que la nueva Subsecretaría de Educación Superior se fusione con todas las instituciones que son múltiples en materia de ciencia y tecnología y conformen un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esa es la dirección en la cual estamos avanzando. Este es un tema que un grupo de trabajo lo estudió, lo propuso, se ha socializado con las universidades. Tenemos en general mucho respaldo y apoyo a esa línea. Hay algunas voces disidentes y vamos a salir con una propuesta concreta en esta materia en las próximas semanas, antes del 11 de marzo. Lo segundo, con respecto al Consejo del Futuro. Esto se está grabando. Yo no sé qué va, se está grabando, por supuesto, y se está grabando aquí, que es más importante que lo que graban, ¿cierto?, los medios electrónicos. Lo segundo, respecto al Consejo del Futuro. Eso es una cosa tremendamente ambiciosa, ¿cierto? Es más fácil decirlo que hacerlo. Esos que dicen la única manera, ¿cierto?, de predecir el futuro, de inventando el futuro. Pero yo creo que lo que sí definitivamente tenemos que tener es más materia prima, ¿cierto?, de carácter intelectual, de investigación, de inteligencia, tratando de pensar por dónde vienen los caminos del futuro. La historia de la humanidad en esta materia, y también hay otro libro, ¿cierto?, de Isaac Rabin, que cuenta, ¿cierto?, que él investigó esto, todas las veces que se han formado estos grupos del futuro y cómo se han equivocado estrepitosamente, y hace el recuento, por ejemplo, del Club de Roma. Es un libro muy interesante, pero de todas maneras, aunque a lo mejor no le vamos a achuntar, el solo preguntarse es el comienzo, ¿cierto?, del proceso para acercarnos a la respuesta. Uno muchas veces no puede cambiar las realidades, pero siempre puede cambiar la actitud con que enfrenta la realidad. Es muy difícil predecir el futuro. Y la historia, ¿cierto?, lo demuestra. Pero no por eso tenemos que renunciar a tratar por lo menos de asomarnos y tratar de mirar qué hay más allá del horizonte. Con respecto a la iglesia y la ciencia, a la cual en cierta forma se refirió Guido Girardi, la verdad es que ahí hay una contradicción o un conflicto, porque piensen ustedes, ¿cuáles eran los pilares del pensamiento judeo-cristiano? Básicamente dos: que el hombre era creado a imagen y semejanza de Dios y que la tierra era el centro del universo. Todo giraba en torno a la tierra, lo cual hacía consistente el explicar por qué la tierra y el ser humano eran uno. Hasta que llega Darwin, ¿cierto?, y nos cuenta que no, ¿cierto?, que hemos venido evolucionando, a algunos no nos gusta, ¿cierto?, el origen, y cuando sepamos de dónde podemos haber evolucionado, tal vez nos va a gustar menos. Y después Galileo, ¿cierto?, que si bien para salvar su vida, ¿cierto?, reconoció que la Tierra no se movía y la salvó, a diferencia de Giordano Bruno, que por mantener sus líneas, ¿cierto?, murió quemado, pero con sus famosas palabras de pum, se mueve.
que dice la Tierra se mueve y no es el centro del universo. Pero usted mencionó a Darwin. Yo quería decirle dos cosas respecto a Darwin. Uno, acabamos de inaugurar un parque, el Parque Yendegaya, que está en la Tierra del Fuego. Se está construyendo la carretera de la Tierra del Fuego que va a unir el Estrecho de Magallanes con el Canal del Beagle. Y a mí me tocó hace 4 o 5 días atrás llegar por esa carretera hasta el borde mismo donde está el Cuerpo Militar del Trabajo. Y ahí termina la carretera, porque le faltan algunos kilómetros, y se enfrenta con la cordillera de Darwin. Realmente, que es el Parque Yendegaya, un parque de 150.000 hectáreas que acabamos de inaugurar. Yo les digo, el que tenga la oportunidad de conocer eso, no se lo pierda, porque realmente es algo de otro mundo. Si hablamos de la octava maravilla del mundo, las Torres del Paine, los que conozcan esto van a decir, ¿cierto?, que tiene título y pergamino para superar esa situación. Y además, ¿cierto?, Darwin estuvo en Chile mucho tiempo. Nosotros hicimos un esfuerzo con la Fundación Futuro hace algunos años atrás, que es tomar todo lo que Darwin escribía y lo que escribían 3 ayudantes que iban tomando nota, y tratamos de reproducir la ruta de Darwin en Chile, cosa que no está suficientemente clara, y pasó por la isla de Chiloé, además de la isla de Tierra del Fuego. Y en la isla de Chiloé hemos reproducido, y está trazada porque pasa por el Parque Tantauco, la ruta de Darwin. Cómo Darwin, ¿cierto?, fue recorriendo la isla de Chiloé, qué descubrió, y están hechos los memoriales, la historia. Así que si alguien tiene la oportunidad de ir a la isla de Chiloé y quiera visitar el Parque Tantauco, ¿cierto?, que está abierto, gratuito, y quiere recorrer la ruta de Darwin, es otra experiencia única que a veces no tenemos. Pero yo quería mencionar muy brevemente otro tema: energía y agua. Sin duda, factores que creíamos que era infinitamente abundante, nunca nos preocupamos, ahora sabemos que ya no es así. Y en materia de agua, por ejemplo, en nuestro país, el 84% del agua que corre por nuestros ríos se pierde en el mar. Y de lo que queda, una parte muy importante se infiltra y nunca más lo volvemos a recuperar. Por eso que el tema del agua, que es un tema, después del 5º año de sequía, ya nos hemos dado cuenta que es un tema apremiante, es un tremendo desafío donde tenemos que aplicar más ciencia. Una cosa es construir represas. Se están construyendo represas para almacenar el agua en periodos de abundancia y poder utilizarla en los periodos de escasez. Chironta, en Arica, Valle Hermoso, en Coquimbo, Chacrilla, en la 5ª región, primer embalse en 100 años, ¿cierto?, Punilla y muchos más. Pero hay otra cosa mucho más interesante que hemos logrado descubrir, que Chile tiene la mejor red de acuíferos naturales. Y hay en este instante 7 proyectos en que se está no construyendo embalses, sino que inyectando el agua en los periodos de abundancia en los acuíferos naturales para que sirvan de reservorios naturales sin alterar la naturaleza, y que eso puede ser mucho más promisorio que los embalses de fierro, ladrillo, cemento para resolver el tema del agua. Además del uso más eficiente, impermeabilizar los canales, el riego tecnificado, porque efectivamente en unas semanas más va a salir el 5º o 6º informe de la Comisión de Naciones Unidas sobre el calentamiento global, y que cada vez, ¿cierto?, va precisando más su diagnóstico. Y de hecho, ¿cierto?, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile tomó la responsabilidad de tomar esta información y adecuar el modelo a la realidad chilena, distinguiendo 5 regiones. El panorama es preocupante. Y lo estamos ya no solamente adivinando, lo estamos sintiendo y experimentando. Y el otro es el tema de la energía, que efectivamente Chile fue pobre en las energías del pasado, petróleo, gas, carbón no fueron abundantes en Chile, pero es definitivamente muy rico, y no solamente potencialmente, ya lo es, en las energías nuevas, ¿cierto? La energía del sol. Chile tiene los desiertos con mayor radiación del mundo. Vamos a terminar en agosto, septiembre del año 2014, Chile va a tener casi 2.000 megawatts instalados, ¿cierto?, de producción de energía solar, con la nueva tecnología que no es fotovoltaica, sino que es de concentración solar. Se está ya construyendo la planta de concentración solar más grande de América Latina y entre las más grandes del mundo en Chile. El sol. La geotermia, en un país que tiene el 25% de los volcanes, que nos significan, ¿cierto?, los terremotos, también es un tremendo potencial, y está, ¿cierto?, se identificaron lugares en el ordenamiento territorial para que se puedan licitar y aprovechar mejor la geotermia, la energía de las mareas, que viene, todavía no es competitiva, y por supuesto la energía del viento. O sea, Chile tiene un tremendo potencial, además de su potencial hidráulico,
que más que rechazarlo, lo que tenemos que hacer es cómo compatibilizamos el potencial hidráulico de nuestro país, de tener la cordillera y el mar a 200 kilómetros de diferencia en promedio y con una tremenda diferencia de altitud, y hacerlo con la inteligencia para que sea respetuoso del medio ambiente y naturaleza. Y ahí en la última reflexión de que es cierto que esto que somos parte de la naturaleza, yo leí hace un tiempo atrás las portadas del Times y del Economy simultáneamente pusieron "Salvemos al planeta Tierra". Esto fue hace unos años atrás. Y a mí me pareció tan pretencioso, si lo que está en riesgo no es el planeta Tierra. El planeta Tierra ha resistido todo: aerolitos, sequías, glaciares, inundaciones, diluvios. Lo que está en riesgo es la vida del hombre en el planeta Tierra. Porque no nos olvidemos que 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron ya dejaron de existir. Y lo que no queremos es que nosotros nos sumemos a esa lista. Y por eso que en el tema de medio ambiente, si uno ve lo que hicimos en los últimos 50 años, realmente fue, y con la ciencia y con todo el progreso, fue depredar y destruir nuestra naturaleza más que en toda la historia anterior, porque la ciencia tiene esa doble característica. Antes, ¿cierto?, los terroristas, ¿cierto?, tenían que matar, ¿cierto?, con una espada, de a uno. Hoy día un terrorista con la ciencia puede matar a millones en un segundo. Lo mismo pasa con la capacidad del ser humano para destruir la naturaleza y el medio ambiente. Y por eso, en este tema, es otra materia donde la ciencia tiene que comprometerse e involucrarse. Acabamos de aprobar las nuevas normas, no solamente para las emisiones de las termoeléctricas, sino que para las emisiones de las fundiciones. Y por eso yo creo que lo que sí estoy absolutamente convencido es que la comunidad científica en nuestro país tiene una capacidad para hacer un aporte al futuro, a las buenas políticas públicas, a la buena vida, infinitamente mayor de lo que se ha hecho hasta ahora. Nuestro cálculo es que hoy día Chile, incluyendo lo que está pasando con la nueva ley de incentivos tributarios a la investigación y desarrollo, que hoy día nosotros estamos invirtiendo 0,7% del producto. Y vamos a sacar un informe que hemos pasado de 0,45 a 0,7. Gran logro, pero estamos todavía a medio camino o mucho menos de hacer la inversión, la sociedad invertir en la ciencia, que la ciencia merece, y la ciencia hacer el aporte a la sociedad chilena que sin duda está preparada para hacer. Muchas gracias, presidente. Guido Gilardi, el año pasado en este mismo Congreso se habló también de cómo aterrizar los desafíos del mañana. Yo no sé si la pista ha sido muy larga, pero como que todavía volvemos a discutir sobre el desafío de aterrizar los proyectos del mañana. ¿Cuánto nos está costando aterrizarlo en la práctica y por qué nos está costando aterrizar esos desafíos? Primero porque yo creo que estamos frente a un cambio de civilización y la política está detrás de ese cambio, no lo entiende. Porque los ciudadanos están viviendo también un cambio de era. Si bien Internet ha ayudado a tener un pensamiento a escala de la biosfera, y porque el mundo está cambiando y se está volviendo a unir lo que el siglo XX separó con esta visión lineal, todavía queda tiempo para poder avanzar. Y yo pienso que no se entiende el mundo que viene. Y cuando tú no entiendes el mundo que viene, difícilmente puedes incidir. Seguimos viviendo frente al temor, porque la incertidumbre, que es el siglo XXI, la tienes que gobernar, pero frente a la incertidumbre emerge también el sentimiento de angustia y tú más bien tiendes a retrotraerte y hacer del pasado tu futuro. Y entonces es muy difícil. Nosotros hemos vivido una verdadera terapia con Pancho, con Carlos, para que nuestro Senado entienda la importancia de esto. Y lo saben los Premios Nacionales de Ciencia. Pero lo saben porque a ellos nadie los escucha. Si lo que nosotros hicimos fue crear algo de sentido común, fue crear un espacio de diálogo y que se transformó en una novedad. Pero cuidado, no solo en Chile. Brasil acaba de crear, porque allá yo tengo un amigo que es Cristóbal Buarque, que fue ministro de Educación de Lula, que es senador, que fue rector de la universidad, que yo le mandé nuestro proyecto y él lo hizo allá. Y lo acaban de hacer y lo dicen que lo hacemos a imagen de Chile, pero esto no es una novedad. Yo lo aprendí porque yo tengo un maestro que se llama Edgar Morin, que es un filósofo, y durante muchos años, una vez al año, nos reúne. Y reúne a Cristóbal Buarque, a Marina Silva, pero reúne a premios Nobel, a científicos, a poetas, a filósofos, y a él le llaman el pensador planetario que fundó el pensamiento complejo. Para mí es un aprendizaje. Entonces, tenemos mucho camino que andar y el problema más grave es que
cuando se dice cómo podemos avanzar, tenemos que tener una institucionalidad para poder avanzar. La institucionalidad es todo, es cómo conseguimos la educación, es cómo conseguimos la ciencia, pero ¿en función de qué? Por eso digo, en función de un proyecto país que no tenemos. Y luego, ¿por qué tiene que ser un ministerio? Porque los problemas son sistémicos y porque la ciencia no puede estar reducida a la economía. Esa es la destrucción de la ciencia, la muerte de la ciencia. Como si la ciencia, la naturaleza, la vida, la educación fuera una variable económica. Es justamente reproducir este modelo vertical y arcaico. Y cuando tú dices, yo quiero llevar la ciencia, el presidente planteaba, tenemos un problema de agua y de los acuíferos. Hay que llenar los acuíferos, cierto. Pero hay un elemento de ciencia que lo saben los campesinos, los indígenas, que si se roba la tierra de hoja, como se la están robando a todas partes, el agua no se infiltra. Sí, de derecho. O sea, si no tenemos una ley, estoy hablando de los sentidos comunes más básicos, que impida que se saque la tierra de hoja de las quebradas y de los lugares donde están los acuíferos, no se va a infiltrar el agua. O sea, la ciencia tiene que estar en la educación, la ciencia tiene que estar en la medicina, la ciencia y las ciencias sociales, la filosofía, cómo se vuelve a generar una intelectualidad que le permite ser la interfase a la sociedad entre estos mundos que vienen con un cambio que es copernical y poder hacer que los ciudadanos también puedan participar. La intelectualidad, en cierta manera, también es arcaica porque no logra adaptarse, está acostumbrada a cambios lentos, a procesos mucho más, yo diría, de mediano plazo de transformación. Hoy día tenemos que generar una intelectualidad que entienda la velocidad del cambio y que entienda la premura. Déjame Déjame terminar con el presidente planteaba que estamos frente a la posibilidad de la extinción de la especie humana. No, presidente. Lo que esta especie hoy día puede hacer, como lo ha hecho nunca nadie en el pasado, porque las 5 extinciones masivas del pasado, o fue un asteroide que le cayó al planeta de 10 kilómetros cuadrados, o fueron erupciones volcánicas, fueron glaciaciones. Esta vez, esta civilización puede producir una noxa al planeta que no solamente pone en riesgo la vida humana, porque, cuidado, Marte tuvo vida, lo más probable, hace 4.000 millones de años y no la tiene hoy día, sino que ponga en jaque la vida, porque cuando tú empiezas a generar calentamiento global y donde estás destruyendo las bases de la vida, que son las microalgas, que son los pequeños actores que son los que le dieron vida al planeta, que hicieron el oxígeno, que hicieron el clima, que mantienen la temperatura. Nuestro planeta es un planeta vivo, el planeta mantiene su temperatura, mantiene su acidez, porque cuando aumenta el CO2, hay bacterias que se reactivan y empiezan a generar mecanismos de compensación del CO2. Entonces, cuando las microalgas, aumenta el CO2, las microalgas crecen y aumentan su producción de oxígeno, de captura de CO2, de producción de sulfuro dimetilo. El sulfuro dimetilo hace que haya más nubes, las nubes impiden la entrada del sol, todo el sistema. Entonces, cuando tú destruyes esos pequeños mecanismos maravillosos que ninguna inteligencia humana ha superado, decía yo, que son mucho más inteligentes que nosotros, si tú los destruyes, se va a destruir las bases de la vida, Por eso yo hablo de que tiene que haber una ética del hombre, de los derechos humanos, que nosotros hemos sido muy firmes, pero si no hay una ética de la vida, de ser consciente de que la vida, esa vida que es irrepetible, única y maravillosa, pero de todos los seres vivos, que es fundamental para nosotros, entonces estamos en un problema. Y ese es el pensamiento arcaico más importante, no entender que somos parte de una trama de vida tremendamente frágil, y ahí donde la izquierda y la derecha no tienen ninguna diferencia. Y esa es la base del neoliberalismo, el materialismo, porque no entendemos justamente este mundo que nos rodea. Se nos está terminando ya el tiempo, así que les pido respuesta muy, muy breve a las dos personas. Parto contigo, senador Chaguán, porque, y a partir de lo que plantea Guido Giardi, lo que dice también el presidente, cuánto de, podríamos decir, lo análogo al funcionamiento político, empresarial, incluso social, en la forma vertical además de relacionarnos, no estamos entendiendo la horizontalidad de estos, y la horizontalidad y lo vertiginoso de estos cambios que estamos viviendo. El llamado no solamente a tener una visión horizontal, sino que además holística y multidimensional de las realidades. Pero yo quiero volver a un punto que me parece súper relevante, que fue la pregunta inicial del senador Girardi. Ustedes no saben cuánto nos cuesta defender el presupuesto en este Congreso Nacional para realizar este Congreso del futuro. Los cambios que queremos impulsar son cambios complejos porque dicen relación con cambios de manera de visualizar y de pensar el mundo. Cada año, durante la discusión de la ley de presupuesto, tenemos que dar una larga lucha para defender
la necesidad de tener justamente el Congreso del futuro. Y algunos creen que esto es una pérdida de tiempo. Y creemos al revés, que esto es una gran inversión en términos de generar un espacio de diálogo. Y yo también quiero hacer un agradecimiento al presidente de la República. El presidente de la República escuchó el planteamiento de las organizaciones de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que le hemos pedido una ley única de donaciones. Nosotros estamos ciertos de que para poder financiar el futuro de la ciencia se requiere un aporte importante del PIB, pero también se requiere que los privados efectivamente puedan donar y puedan hacerse parte de los cambios como tú señalabas en la pregunta. Y en ese sentido, el anuncio que ha hecho el presidente de la República hace unos días atrás, en términos del envío de una ley única de donaciones, nos va a permitir efectivamente involucrar, porque el futuro de Chile le pertenece a todos, no solamente a aquellos que hacen política, a aquellos que hacen ciencia, a aquellos que hacen empresas, sino a todos y cada uno de los chilenos, y esto va a permitir el mayor involucramiento, la mayor sinergia necesaria para diseñar juntos el futuro del país. Muchas gracias, senador. Juan, citabas tú cifras de China, comparadas con cuánto invierte Europa. El presidente decía pasamos de 0,4 a 0,7. Es casi el doble. ¿A cuánto deberíamos llegar y en qué lapso para estar en los niveles en que nos gustaría, según todo lo que hemos expuesto hoy y en estos días de Congreso? Me parece muy claro. Como se ha dicho acá, hay que tener un proyecto país. Estas tienen que ser políticas de Estado que no dependan del gobierno de turno. Por eso es central que haya una institucionalidad. Y estamos muy contentos en la Academia de Ciencia y los científicos de que el presidente haya anunciado la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, que es algo muy importante para que esto se produzca. ¿Okay? En el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad se ha propuesto que la inversión del Estado solamente llegue al 1% el año 2025. Yo creo que eso no es muy ambicioso. Si China está invirtiendo el 2% hoy en día, yo creo que lo que propone la Academia de Ciencia y el documento que le voy a entregar al presidente es que en 4 a 5 años lleguemos al 1% del PIB, principalmente de inversión del Estado, porque también se pueden hacer matemáticas y qué es lo que es investigación y desarrollo de los privados. Bueno, yo no voy a entrar en ese tema. Hay un tema central que son los jóvenes que están haciendo doctorados en el extranjero hoy en día, que cada año son cientos que se titulan y no están volviendo al país y no van a volver al país, tal como me lo dijo el subsecretario de Economía cuando visitó la academia, había estado con jóvenes en Harvard. ¿Okay? Encuentro extraordinario que los chilenos, que tienen gran capacidad intelectual, estén doctorándose en las mejores universidades del mundo, ¿okay? En distintas disciplinas. Pero acá, en este documento, se muestra cómo tener programas para que las universidades puedan recibir a todos esos jóvenes. Es una responsabilidad histórica que tenemos como generación. Cuando en 20 años nuestros hijos nos digan, mira, ustedes son los culpables por los cuales nosotros no volvimos a Chile, eso es algo que tenemos que entenderlo, la responsabilidad histórica que tenemos frente a eso, y lo tienen que entender mis colegas, etcétera. Finalmente, esto de cuánto destruye la ciencia. Okay, la ciencia es bastante neutra, salvo en el caso que mencionaba Guido de esta vacuna, ¿no es cierto? Perdón, de este virus, pero que en Estados Unidos se permitía el patentamiento de genes humanos, no depende de los científicos, depende de las leyes del país, de los abogados, no sé, pero ahora eso se revirtió. En Estados Unidos, a partir de este año, no se pueden patentar genes humanos, sí de bacterias, pero no humanos. Entonces, yo creo que esto es decir que la ciencia es la que destruye, la bomba atómica no la hacen los científicos, la bomba atómica la hacen los gobiernos, no son los científicos los que salen a matar gente y a destruir ciudades, ¿no es cierto? Y para terminar, nuevamente, bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, obviamente la invitación de Guido y al presidente por este gran anuncio de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior. Creo que merece un gran aplauso ese.
Muchas gracias, presidente. Queda el presidente de esta comisión, la cara más visible probablemente de este Congreso, a cargo de entregar las conclusiones después de lo que aquí ocurra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Juan. Oye, yo quiero, antes de que esto termine, agradecerle la participación a todos, porque creamos la Comisión del Futuro, el Consejo del Futuro, y necesitamos un espacio para construir ciudadanía, para la ciencia, para el proyecto país. Lo que estamos haciendo acá es construyendo de abajo para arriba, sin decirlo, este proyecto país que Chile necesita. Y yo, de verdad, estoy muy contento que el presidente Piñera haya venido, porque es un acto no solo de compromiso, sino también de coraje. No es fácil venir a una audiencia sin ningún tipo de preparación y comprometernos con todos ustedes, que nosotros vamos a elaborar las conclusiones. Tenemos la firme convicción que necesitamos una política para la ciencia, para la filosofía, para la física, porque el mundo que viene es la nanotecnología, en la unión con la biotecnología, en la unión con Internet, con la astrofísica, es un solo mundo, pero ese mundo necesita interpretación, necesita humanizarse, necesita comprensión, y eso es la filosofía, la sociología, es la música. Y lo que nosotros queremos, presidente, es sacar las conclusiones que están acá. En esas conclusiones está esta idea de una institucionalidad fuerte que ponga el debate de la ciencia en todos los ministerios, y eso se llama un gabinete donde la ciencia tenga un rol y se llama ministerio, por lo tanto. Y queremos instrumentos de políticas reales, queremos una educación distinta desde abajo para arriba, que los niños entiendan la importancia de la ciencia, pero queremos una ciencia libre, porque la doble hélice Watson y Crick, estos ancestros que se pusieron de pie, los que descubrieron el fuego fueron azares. No buscaban descubrir el fuego, no buscaban la doble hélice. Se descubrió porque había ciencia, porque había inversión, pero con pocos científicos investigando, poca posibilidad que ocurran estos descubrimientos maravillosos. Por eso se necesita una masa crítica para cambiar nuestra realidad, para investigar en hidrógeno, para hacer justamente lo que decimos. Entonces, nosotros vamos a elaborar esta propuesta y yo me comprometo que antes de enviársela al presidente, como tenemos los correos de todos ustedes, se la vamos a enviar a todos ustedes para que le hagan sugerencias a los rectores y luego se la vamos a llevar. Se la vamos a llevar al presidente, que estoy seguro que va a alcanzar a hacer algunas cosas antes de irse, pero estoy más seguro todavía que va a seguir participando en política y tratando de incidir y decidir sobre el país en que tenemos que vivir. Así que yo solamente quiero terminar, yo después le doy la palabra, agradecerle que estamos a la hora, este tiempo maravilloso y darle la bienvenida al cuarto Congreso del Futuro, que va a ser enero del próximo año. Muchas gracias. Sí. Juan Manuel, simplemente yo quiero pedir un reconocimiento muy especial a uno de los senadores que ha sido motor de esta iniciativa y que deja el Parlamento, a Carlos Cantero. Le pido un aplauso muy especial a él. Oiga, perdemos un parlamentario y ganamos un científico. Oiga, sí. Hasta luego, Guido, que le vaya muy bien.